La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Estamos listos para poder dar esta gloriosa verdad, la palabra que nos inspira aliento y fortaleza. Deseamos que usted también reciba esa fortaleza y ese crecimiento a través del conocimiento de las Santas Escrituras. Venimos hablando sobre la segunda carta que Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica. Estamos en el capítulo 2, a partir del verso 6 al verso 9. Comenzamos hoy en esa parte. El que detiene al inicuo, al anticristo, al hombre perverso, al hombre criminal, al hombre diabólico. De eso vamos a hablar hoy. El día del Señor no vendrá sin que antes sea quitado en otras palabras, el día del Señor no vendrá sin que sea quitado el que ahora detiene la manifestación del inicuo. Recalcando, el que detiene al inicuo. Ese es el tema que voy a abordar. Y en los pasajes que voy a tomar es capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, verso 6 al versículo 9 en adelante, recalcando que el día del Señor no vendrá sin que sea quitado el que ahora detiene la manifestación del inicuo, es decir, del anticristo. A la luz de las Santas Escrituras, el apóstol Pablo dice a esta iglesia y a todos los creyentes que existimos en el día de hoy: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Qué interesante es prestar atención a lo que Pablo está diciéndonos en estos interesantes pasajes bíblicos. Y quiero llevarlos a través de estos pasajes que acabamos de dar lectura, pasajes interesantes que describen cómo vendrá este hombre, cómo se va a manifestar y quién lo está impidiendo que se manifieste. Los creyentes tesalonicenses sabían lo que estaba deteniendo la manifestación del hombre inicuo, según el capítulo 2, verso 6 de la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Por qué sabían ellos y nosotros todavía no lo sabemos? ¿Por qué no lo identificó Pablo? Probablemente no lo hizo porque era algo que ellos conocían a través de los siglos. Los comentaristas han tratado de identificar al que lo detiene y han propuesto un sinfín de ideas respecto a esto. Según el pasaje 6, se manifestará a su debido tiempo, declara las Santas Escrituras.
Es muy probable que esta frase se refiera a la voluntad soberana de Dios, porque todo está bajo el control del Dios vivo, del Dios verdadero. Satanás no puede hacer nada sin el consentimiento del Todopoderoso. Todas las cosas suceden en el tiempo fijado. ¿Fijado por quién? Por el Todopoderoso. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo mismo Dios hará con este anticristo, que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Dios le dará las riendas para que haga y deshaga contra aquellos que no quisieron nada con Dios el Todopoderoso. Tal vez usted diga, y entonces, ¿por qué va a maltratar a los millones de evangélicos? Es para enseñarle al diablo y a todas las legiones de demonios, y para enseñarle a los impíos mismos que a pesar de toda la maldad, a pesar de sus blasfemias, de sus insultos, a pesar de la forma como han maltratado a la cristiandad, se mantuvieron firmes, y por su firmeza y por su lealtad ante Dios, ahora gozan en la presencia eterna de Dios, vestidos de ropas blancas de lino fino, que son las obras de los santos. Personas ahora en plenitud de la gracia de Dios. El papel del que lo detiene es impedir que el hombre de pecado tome posesión, porque él quisiera tomar posesión lo más pronto posible, pero hay algo que lo detiene, que no le permite accionar. Eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. El pecado está presente en el mundo, lo vemos claramente, pero no puede manifestarse plenamente hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene. Llegará momento que cuando se dé libertad a todo pecado, se verá por todas las plazas haciendo toda clase de orgías, toda clase de maldad. No respetarán al joven ni al anciano, haciendo el sexo en las calles de todas las formas y haciendo toda clase de violencias y toda clase de maldad. Porque todo designio del pensamiento del hombre será de continuo hacer toda clase de maldad, como en los días de Noé, como en los días de Lot, que los hombres se dieron uno con el otro, mujer con mujer, hombre con hombre. Se casaban y se daban en casamiento hombre con hombre y mujer con mujer. Por eso vino el tremendo juicio sobre Sodoma y Gomorra, 5 ciudades que estaban en un diámetro de unos 27 kilómetros de ancho por unos 87 de largo, fueron consumidos a fuego y azufre, que hasta el día de hoy, cuando uno va por ese lugar, se siente el olor a aquel azufre que todavía parece estar activo. Y eso hace ya varios milenios que sucedió semejante tragedia, semejante castigo contra la homosexualidad, contra el lesbianismo. Algunos no quieren creer ese juicio, pero ahí está a la vista de los millones y archimillones de almas que existen en la faz de la tierra. Por lo tanto, aquel lugar fue convertido en lo que ahora se llama el Mar Muerto. Las 5 ciudades quedaron sepultadas bajo de esas aguas, completamente ahora 7 veces sal. Aguas que no tiene vida sino muerte, porque no hay
pez alguno que pueda sobrevivir en esas aguas, ni el ser humano que abra sus ojos ahí si no se le arruina su vista. Cosa tremenda. Ahora, para poder identificarlo, este hombre de pecado, es necesario entonces considerar varias cosas. Siendo que el poder del hombre de pecado proviene de Satanás, según el capítulo 2, verso 9, es necesario que el que lo detiene tenga más poder que Satanás. Eso no es de dudarlo. Una idea que ha gozado de bastante apoyo a través de los años dice que este era el Imperio Romano y su avanzado sistema de leyes, muchas de las cuales están en vigor hasta el día de hoy. Otros, viendo que el hombre inicuo no se manifestó al caer el Imperio Romano, modificaron ese criterio para aseverar que es el gobierno humano cuya autoridad proviene de Dios. Según Romanos 13:1. Ahora, pero hay varios problemas con esa idea. En primer lugar, ha habido muchos gobiernos bajo el dominio desenfrenado de Satanás. Por otro lado, ni ángeles ni seres humanos pueden igualar el poder de Satanás. Vemos en el libro de Judas, capítulo 1, verso 9. Judas, capítulo 1, verso 9. Usted lo puede leer en su propia Biblia. Es interesante pasaje. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vemos entonces que el ángel de Jehová dejó que el Dios Todopoderoso reprendiese al diablo. Por la gramática que se usa en el versículo 7, parece que es una persona. Por lo tanto, no es cualquier persona. La única persona con más poder que Satanás es Dios. No hay nadie más poderoso. Dios es el único que tiene todo el poder. ¿Cuál de los miembros de la Santísima Trinidad será? El punto de vista más común entre los eruditos evangélicos es que es el Espíritu Santo. Se sabe que esa divina persona ha resistido a Satanás por muchos siglos. En el libro de Génesis, capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Además, el espíritu mora y reside en los creyentes. Los creyentes, ciertamente, cuando sentimos una potestad que se acerca a nuestras vidas, inmediatamente lo atamos y lo echamos fuera. Entonces, no puede manifestarse Satanás de la forma que quisiera hacerlo. ¿Cuántas personas endemoniados han traído a la casa de Dios y han sido liberados? Eso lo hemos visto en toda la faz de la tierra, que Satanás se ha levantado. Hemos visto brujos que han llegado a los templos para querer hacer y deshacer contra esa vida cristiana, y han terminado convirtiéndose esos brujos. Y los que no se han convertido y se han vuelto a tratar de hacer daño a la cristiandad han muerto rápidamente. Eso también somos testigos de personas que Dios los ha cortado porque no pueden andar tocando a los justos. Y hasta el mismo diablo se lo dice. Ahora bien, además el Espíritu mora, como dije, y reside en los creyentes, porque cada creyente es el templo y la morada de Dios en el Espíritu,
como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9. Antes de partir del mundo, nuestro Señor Jesucristo dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador es el que está con nosotros, quien lo envió nuestro Padre Celestial. Juan capítulo 14, verso 16. Y en Juan capítulo 14, verso 17 añadió: porque mora con vosotros y estará en vosotros, de modo que su permanencia en nosotros los creyentes es para siempre esa permanencia. Pero nuestro Señor Jesús removerá en un abrir y cerrar de ojo a través de sus ángeles a toda la cristiandad. Entonces el Espíritu de Dios vuela con nosotros al mismo tiempo. Los creyentes en quienes Él mora forman la iglesia, el instrumento de Dios para impedir el toma de poder de parte del hombre de pecado. Cristo mismo dijo acerca de su iglesia: las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Es decir, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, será llevado al cielo acompañado por el Espíritu Santo, y entonces desaparecerá cualquier resistencia para que el inicuo tome el poder. Entonces el hombre de pecado se manifestará, como dice segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Debemos aclarar que hay una diferencia entre resistencia y presencia. El Espíritu no quedará aquí en la tierra residiendo en los creyentes, porque ellos ya no estarán en la tierra, pero seguirá presente llevando a cabo la obra del Padre también en la tierra. Cristo destruirá al hombre de pecado con el resplandor de su venida. Ese hombre perverso lo quitará Dios personalmente, lo hará remover de la faz de la tierra a él y al falso profeta. Estas personas no serán sepultadas, sino arrojadas al lago de fuego con sus cuerpos. Todo el ser de ellos va para el infierno, es decir, para el lago de fuego. Así lo describe la Biblia. El hombre de pecado morirá por el poder que procede de la boca del Señor y será destruido por el resplandor de su venida. Eso es en primer lugar. Segundo, se debe de advertir que el término destrucción no quiere decir aniquilación en este caso, sino que vivirán atormentados día y noche en el lago de fuego. Es lo que da a entender las Santas Escrituras. El Señor hará que el inicuo, ese inicuo, quede sin poder con el resplandor de su venida, pero quedará con vida. Posteriormente será echado para siempre en el lago de fuego. Según Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Pero los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, ni de plata, ni de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esta es la obra de Satanás, que se manifestará en los días postreros de una forma abierta. Poco a poco se está extendiendo con los grandes cultos de Satanás por toda la faz de la tierra. Está también los otros cultos que se están levantando,
llamados la Santa Muerte, que es la Santa Muerte, otra rama del ocultismo, otra rama de Satanás. La gente va y se persina ante ese esqueleto feo y le llaman la Santa Muerte. De santa no tiene nada. Y por lo tanto engañados y arrastrados, porque he estado viendo personas que han estado adorando a la Santa Muerte. Así les hace el cuerpo, porque los demonios les atormentan. Su espíritu se siente hostigado, desesperado. ¿Por qué? Porque son demonios los que están adorando, porque eso es completamente la inspiración de Satanás. No es la inspiración divina, es el engaño de Satanás. Por lo tanto, vemos que el diablo será arrojado al lago de fuego, lo mismo que el anticristo será arrojado ahí. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 10. El diablo que los engañaba será lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay otro reposo para ellos. Ser castigados por todos los siglos. El castigo es eminente y espantoso. En estas dos citas, él se identifica como la bestia, es decir, el anticristo. Se manifiesta aquí o se identifica aquí como la bestia. Ahora, el inicuo será enviado y capacitado por Satanás para ir por toda la faz de la tierra. Según vemos en la carta del libro de tanto de Apocalipsis, capítulo 2, verso 9, como segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Comenzando entonces con esa interesante carta, vemos en Apocalipsis también, en el capítulo 2, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Porque todos los que son sinagogas de Satanás ciertamente son personas que tienen al diablo dentro de sus propias vidas y por eso hacen cosas fuera de control, fuera de lo normal. Y eso es la misma presencia de Satanás en ellos, haciendo y deshaciendo. En Apocalipsis 13, verso 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ese es el poderío que tendrá el anticristo sobre la faz de la tierra, gobernando las naciones del mundo. Queridos televidentes, se llevará a cabo su obra nefanda con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así lo declara en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Dice al pie de la letra: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. No es por obra de Dios, sino por obra del diablo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos se va a manifestar. Los periodistas, los canales de televisión estarán a la expectativa, tomando toda clase de información de este individuo. Correrán tras de él para conocer los planes, sus propósitos para con toda la faz de la tierra. Escribirán tantas mentiras que les dirá y saldrá por los periódicos, por la televisión, por la radio, que se va a esparcir por las vías de internet, por las formas que existan para ese tiempo. Es interesante observar entonces que en Apocalipsis capítulo 13, verso 2,
La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Satanás sana la herida mortal de este individuo porque parece que le vendrá muerte, pero será sanado. Entonces Satanás también sanará la herida mortal que recibe la bestia. Como consecuencia, todo el mundo se maravillará e irá en pos de la bestia al verla que se levantó este individuo. Se levantó, entonces lo seguirán y adorarán al dragón y a la bestia, declara las Santas Escrituras en Apocalipsis 13:4. Es lo que hará la gente en los postreros días. Se inclinarán a dar culto, adoración a Satanás y no a Dios. Dice Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es decir, creerán que es una potencia totalmente todopoderosa y no hay quien pueda derribarle. Pero se darán cuenta que su Dios será aplastado, no durará más que 7 años en el poder. De ahí será quitado para siempre. Nunca jamás verán esa carita de ese individuo ni tampoco del falso profeta, porque Dios cortará a los dos y los mandará de una vez al lago de fuego. Esas maravillas serán una imitación de la obra de Cristo, de hacer milagros, prodigios, pero mentirosos. Los que hace Jesús son verdaderos, son perfectamente gloriosos, pero los que hace por inspiración o por motivación satánica son mentirosos. No podemos perder de vista que Satanás tiene poder y que lo que puede entregar a otros es menester que los creyentes sepamos discernir entre las obras genuinas y las impuras. Y no nos dejemos engañar por las maravillas hechas por el diablo, porque el diablo hace pero no sirven. Padre, te doy gracias por tu misericordia. Restaura, Señor, las multitudes de hombres y mujeres que se arrepienten de corazón. Te ruego que tu gracia se extienda, Dios. Se extienda, Padre poderoso, para salvar, para perdonar, para limpiar. Hazlo, Señor Jehová, que se conviertan a ti toda multitud que escuche esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.